Bueno, ahí ustedes estaban escuchando entonces las declaraciones de toda esa personería que se reunió justamente para hacer un manifiesto público con respecto a la preocupación que existe por el veto a la exportación de soya. Dos sectores afectadísimos, los soyeros y los ganaderos. Nosotros, para disipar dudas y poder entender también, estamos con el ingeniero Jaime Hernández, el gerente general de ANAPO. Buenos días, ingeniero, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, es un gusto estar aquí en su programa. Don Jaime, ¿cómo podemos entender esta situación que está sucediendo? ¿Por qué cree usted que no se da el brazo a torcer, a pesar de la situación que provoca no poder exportar, por ejemplo, desde enero el grano de soya y ahora la carne? Precisamente eso, es incomprensible la medida que ha tomado el gobierno de tener prohibidas las exportaciones de grano de soya a partir del 1 de enero de este año. Nosotros en reiteradas oportunidades lo hemos señalado de que el abastecimiento para el mercado interno está garantizado pese a todas las pérdidas productivas que se han tenido el año 2024. Nosotros hemos llegado a producir más de 2 millones de toneladas de grano de soya y el mercado interno solamente demanda 800.000 toneladas para lo que viene a ser los productos de harina y aceite que se requiere precisamente internamente. Por tanto, no hay justificación alguna para que el gobierno mantenga prohibidas las exportaciones de grano de soya y más bien genere una incertidumbre en los productores respecto al precio que se le va a pagar en esta campaña de verano que precisamente ya ha iniciado y que actualmente a partir de esta decisión del gobierno le está generando perjuicios económicos cuantiosos a más de 14.000 productores pequeños, medianos y grandes. Ahora, ingeniero, yo quiero parafrasear un poco lo que dijo el señor Yamil Flores, el ministro de Desarrollo Rural y Tierra, diciendo de que ellos quieren convocarlos a ustedes, a estos dos sectores, a los soyeros y ganaderos, apelando a darle sentido, dice, a la certificación de los abastecimientos del mercado interno y producción primaria, imagino yo, para quedarse tranquilos de que esto que usted nos comentaba, de la cantidad de producción de que ustedes tienen de alimentos, la cantidad que exportan, cuánto necesita el mercado interno, pareciera que ellos no tienen claro todos estos datos que usted nos está compartiendo ahora, porque de qué otra manera tendría que ser un tema principal exigirles a ustedes certificaciones de abastecimiento de mercado interno cuando año a año no han tenido deficiencias. ¿O qué opinión le merece estas palabras? No, precisamente eso de alguna manera nos preocupa de que la parte técnica del Ministerio de Desarrollo Rural no le esté dando la información correcta al ministro, que es cabeza del sector, y más bien le esté distorsionando la información para intentar justificar esta prohibición de la exportación de grano de soya. El ministro sabe muy bien que en esta campaña de verano se han sembrado 1,2 millones de hectáreas de soya y que eso va a representar una producción de 2,5 millones de toneladas, una importante producción de grano de soya. Y si el mercado requiere solamente 800.000 toneladas, no hay mucho análisis que hacer para saber que vamos a tener un gran excedente que se puede exportar como grano, como harina, como aceite. Pero quien debe decidir cómo vender su grano, pues es el productor es el dueño del grano. No le pueden pretender, obligar a que esta exportación sea solamente con productos con valor agregado. Por tanto, creemos que el ministro tiene que llamar a su equipo técnico y que realmente le dé explicaciones y le dé la información correcta y no distorsionada para precisamente tomar este tipo de decisiones que son totalmente erróneas. Ingeniero, 800 toneladas son suficientes para abastecer el mercado interno de Bolivia. Hablemos con números para que la gente también sepa. ¿Cuánto en toneladas Bolivia exporta y eso cuánto nos significa en ingresos en dólares? Para que quede claro y no haya malinformación, por favor. Bueno, precisamente si nosotros hablamos de este año 2025, donde vamos a producir en verano y en invierno también, y estimamos que en ambas campañas vamos a llegar a tener una producción de por lo menos 3 millones de toneladas, para el mercado interno van a quedar 800.000 toneladas y vamos a tener un excedente de 2,2 millones de toneladas de grano que se pueden exportar como grano,
como harina, como aceite. Y eso le va a significar al país por lo menos 1.500 millones de dólares en exportaciones. Por tanto, creemos que hay el excedente suficiente a partir de esta producción de verano, y lo hemos tenido incluso el año pasado, a pesar de las pérdidas que hubieron por la sequía. Y esto también lo ha señalado las mismas autoridades de gobierno. Cuando suspendieron la exportación de aceite, uno de los argumentos que ellos esgrimían era que a pesar de las pérdidas se había producido el suficiente grano para abastecer el mercado interno y por tanto no debería haber escasez de aceite. Entonces hay una contradicción en estos momentos cuando tratan de justificar la suspensión de la exportación de grano porque no estaría seguro el abastecimiento. Entonces, creemos que tiene que haber una información coherente de parte de las autoridades de gobierno. Y deberían de una vez liberar la exportación y no generar un perjuicio económico a los productores que producen alimentos para el país. Usted nos presenta un caso y permítame presentarle un segundo caso, ingeniero. El gobierno necesita ingreso de dólares, eso estamos en lo correcto. Bueno, todos necesitamos, todos los bolivianos, para que se nos mejore la vida como la teníamos antes. Pero en este caso específico el gobierno necesita dólares porque se vienen elecciones, porque necesita un presupuesto de 30 millones para elecciones, por diferentes temas. Pero ustedes que exportan pueden ingresar 1.500 millones de dólares, sin embargo ustedes son los perjudicados porque tienen vetos, porque tienen trabas. Sí, hay otra incongruencia, no solo la que usted nos planteaba, sino esta segunda. Así es una medida totalmente incongruente, porque en el caso de la soya, con el 20% de nuestra producción garantizamos el abastecimiento del mercado interno. El 80% son excedentes que se destinan a las exportaciones. Por eso es que la soya es el tercer rubro en importancia de exportaciones después de los minerales, después del gas. El año pasado, a pesar de todas las pérdidas productivas, se han generado más de 1.000 millones de dólares en divisas. Son datos del INE a noviembre de 2024. Se generan cientos de miles de fuentes de empleo. Hay toda una cadena productiva con actores que se benefician precisamente de la producción y la exportación de soya. Nos referimos a proveedores de insumos, la industria, los exportadores, el sector del transporte. Por tanto, el perjuicio, que si bien es principalmente a los productores, pero también puede tener efectos en toda la cadena productiva oleaginosa. Claro, sin lugar a dudas, uno se pregunta, ¿será más fácil vetar, prohibir, coartar que solucionar problemas reales, tangibles, que tienen otro efecto más inmediato? No me voy a poner a dar ejemplos, no es mi lugar, pero claramente ese tipo de conjeturas son las que uno saca, ¿no? Si realmente lo importante no se está dejando desarrollar, entonces ¿cómo se va a dar vuelta todo esto? Bueno, ingeniero, para darle un poco más de forma a esto, ¿existe acercamiento por parte de los productores de ANAPO, de CADEX con el gobierno, o simplemente son palabras y palabras inequívocas, como hace rato estábamos tratando de entender lo que decía también el señor Yamil Flores, ministro de Desarrollo Rural y Tierra? Mire, nosotros desde diciembre del año pasado hemos cursado una nota al ministro Yamil Flores precisamente para abordar el tema de la exportación de grano de soya, y lamentablemente desde esa fecha no hemos tenido ninguna respuesta. Posteriormente hemos continuado haciendo las gestiones para precisamente poder tener una reunión y más que todo para que se libere la exportación de grano, y no hemos tenido también hasta el momento una respuesta favorable. Nosotros como sector productivo siempre estamos prestos a poder reunirnos porque consideramos que es en ese escenario que se tiene que solucionar los problemas que tienen los productores. Estamos esperando que nos convoquen, pero igualmente vamos a seguir haciendo las gestiones para poder concertar una reunión. Consideramos que los productores han demostrado que a pesar de todas las adversidades que han tenido el 2024 con pérdidas cuantiosas en verano, en invierno, con el incremento en los costos de producción, esta campaña de verano han sembrado 1.2 millones de hectáreas. Qué mejor demostración del compromiso para seguir produciendo alimentos para el país. Sin embargo, también tienen la expectativa de poder recuperarse económicamente en esta campaña de verano. Pero para eso necesitan tener certidumbre de que se le va a pagar un precio correcto. Y para eso es necesario la liberación de la exportación de grano.
De lo contrario, están afectando a más de 14.000 productores pequeños, medianos y grandes. Bien, ahí ustedes han escuchado entonces de primera parte de aquí del ingeniero, justamente el señor Jaime Hernández, él es gerente general de ANAPO, también nos ha vertido información bastante interesante y bastante importante para poder entender el veto y los maleficios, porque no existe ningún beneficio al momento ni para los ciudadanos, ni para los productores, ni para el mismo gobierno del veto, por todo lo que el señor Jamín ya nos estaba explicando. Muchas gracias por haber estado con nosotros, ingeniero. Hasta una próxima oportunidad.